He visto el principio y ahora estoy viendo el final. El sonido y la furia de William Faulkner. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Buscando el Lector Podcast. Soy Mili García Arena, licenciada en Letras y Crítica de Cine, y en este capítulo vamos a ver el gótico sureño. En este capítulo tengo a Majo de invitada, Majo Omodeo. Bueno, ella nos está escuchando ahora desde Estados Unidos. Ella es profesora en inglés y también cursó la licenciatura en literatura anglófona en la Universidad Nacional de Tucumán. Y después fue una de las seleccionadas para la beca Fulbright, una beca muy exclusiva de Estados Unidos para la enseñanza de idiomas en Arkansas, en el sur de Estados Unidos. Y ahora ella está cursando el doctorado en literatura y culturas ibéricas y latinoamericanas en Pensilvania, en Penn State University, en Estados Unidos. Así que bueno, Majo, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias por pensar en mí y por invitarme a este podcast, que me encanta. Sí, bueno, yo quiero contar que a Majo yo la conocí en realidad por las redes, porque ella hace un par de años o no, o más, ella dio un curso sobre cuentistas norteamericanas, y a mí si hay algo que me fascina es la literatura norteamericana, y de ahí pegamos onda, y bueno, como que quedamos así de conocidas en las redes, y la verdad que siempre me gustó como su mirada de la literatura norteamericana. Y me parecía que ya de su experiencia viviendo allá, estudiando allá, trabajando allá, estaba muy bueno que como que para que pueda dar su perspectiva en este género que es tan particular, es el gótico sureño. Si de la gente que nos está escuchando del otro lado, entra y dice, ¿qué es el gótico sureño? ¿Qué es lo primero que le tendríamos que decir a la gente para ubicarse un poco en el mapa? Bueno, el gótico sureño es un subgénero que nace en el sur de Estados Unidos que de alguna manera va adaptando elementos del gótico europeo, que es esto macabro, vampiros, castillos, y lo adaptan a esa realidad del sur de Estados Unidos que está muy ligado a su historia con la esclavitud, a la religiosidad extrema y a todas esas tensiones raciales que quedan después de la guerra civil. O sea, no hay castillos, no hay vampiros, pero hay muchas casas antiguas, personajes muy atormentados y ese pasado que queda eh, de la guerra civil muy presente eh, en bueno, en Sí. el imaginario, ¿no? Del sur, de su sociedad. Claro, cuando nosotros decimos el sur, que no es como referirse a Argentina, por ejemplo, cuando hablamos del sur o el norte. Estados Unidos está muy marcado, ¿no? El tema sur y norte. Sí, está muy marcado. Hay como algunas, bueno, polémicas entre qué estados particularmente conforman el sur, pero sobre todo, digamos, sería del centro de Estados Unidos al este, eso es lo que se considera sur, porque si pensamos en el sur de California o pensamos en Colorado, bueno, todo eso no es parte de la región sur. Son todos estos estados que para la época de la guerra civil eran los estados esclavistas. Entonces tenemos Alabama, Tennessee, Virginia, Georgia, toda esa región como sureste de Estados Claro, Unidos. claro, sí. Y con esto que decía, sí, de los estados esclavistas, claro, la guerra civil, un poco para ponernos en contexto, es de 1861, 1865 más o menos, en esa época, Sí. y la guerra surge porque los estados del sur, que seguían siendo esclavistas, en contrario con los estados del norte, que ya habían terminado con la esclavitud,
ellos como que un poco se quisieron separar y ahí es donde entra esta guerra civil. Y además había muchos intereses económicos porque el sur, su economía era agrícola, es como que toda la fuerza del campo en Estados Unidos viene del sur y el norte era industrial, entonces al sur le convenía muchísimo tener esa mano de obra gratis. Sí. Eh, y del sur venía la gente con más dinero, más estatus. Vos ves esas casas, como vos decías, esas casas enormes, blancas de madera, con galerías y en esas plantaciones, Ujú. en esas plantaciones de algodón. Y bueno, era tenía como cierto estatus y además era caro tener esclavos, entonces te daba estatus. Sí. Y bueno, los sureños pierden la guerra. Entonces, a partir de la pérdida de esa guerra, se viene abajo su economía, su estatus, su posición social, su dignidad de alguna forma, porque esa es como la herida de esa guerra como se pierde, y también mucho resentimiento, mucho odio. Por ejemplo, Faulkner, que ahora vamos a ver uno de los, o el mayor representante de este género, habla siempre de la sombra de la esclavitud, ¿no? Sí. Sí, eso siempre está presente porque, o sea, en la mayoría de los referentes del gótico sureño, que son muy diferentes entre sí algunos, pero si hay algo que está como muy presente, es una sociedad que, muchos pueblos que quedan como detenidos en el tiempo y una sociedad como, sí, con esas tensiones raciales que quedan a partir de la guerra civil y Sí, esas y el grupo que perdió, sí, básicamente. tal cual, esas tensiones raciales que, por ejemplo, vos ahora puntualmente no estás en el sur, pero viviendo en Estados Unidos, no sé, a mí hay gente que conozco que ha ido a Estados Unidos y me ha dicho que siguen siendo tremendos los sureños en cuanto al racismo, y los negros se van para el norte ahora, en la actualidad, porque dicen que la pasas mal. Sí. Tal O vez, sea, tal vez no o sea, obvio no es como antes, claramente, pero tal vez es el hecho de que o te miran raro, o tal vez no tenés las mismas oportunidades, o como que no vivís en normalidad. Sí, no, y es una sociedad que está, siempre lo decimos, como muy racializada. O sea, es una sociedad que piensa mucho en las razas. Vos llenas un formulario para ir al médico y te preguntan cuál es tu etnicidad, cuál es tu raza, y o sea, es como, o sea, el sistema, o sea, está muy institucionalizado eso. Y en el sur, bueno, es muy extraño porque yo estuve en Arkansas, pero la realidad es que yo estuve en, Arkansas no es lo mismo que Kansas, no, Arkansas está al sur de Kansas y ok. está, o sea, al límite, al oeste está con Texas, al Mm, sur está Luisiana y mm, está también, eh, si no me equivoco, en la frontera este está Tennessee y, ay, no sé sí. si Mississippi o Alabama, estoy acá, pero uno de esos dos. Eh, Mississippi es Me otro, por parece que siempre me confundo. ¿Mississippi es un estado o está dentro de sí, Tennessee? Es un es un estado. estado, Perfecto. sí. Y, y bueno, y digamos, en los dos casos yo estuve en ciudades universitarias y las ciudades universitarias suelen ser mucho más abiertas, mucho más o sea, mucho más progre en general que en comparación a otros lugares. Entonces estás como viviendo en medio de una burbuja de gente que es mucho más progresista, que trabaja con estudiantes internacionales, que está acostumbrado a todo eso. Claro, Pero de repente em, claro, te vas un poquito de ahí y ahí empezás como a notar esas cuestiones. Por ejemplo, siempre me contaban la anécdota y a mí me da miedo pasar en el auto de un pueblo al lado que se llamaba Harrison. Sí, Harrison se llamaba, era ahí en Arkansas. Era muy cerquita de la región donde yo vivía, yo estaba al noroeste, o sea, estaba cerquita de mm, Kansas y de Texas. Y bueno, o sea, ahí no se notaba, la gente súper amable, o sea, está como Southern Hospitality que le llaman, que es esa hospitalidad que tienen los del sur, que te abren las puertas de su casa, te invitan a comer, sí, se habla mucho de eso y eso se ve mucho en el sur, a diferencia de Pensilvania, que es
yo creo que el clima es muy hostil, entonces la gente se pone un poco hostil. Entonces, nada que ver, nada que ver. Pero era una burbuja dentro, o sea, dentro de un estado muy racista. Mm, Que, por ejemplo, en esta ciudad que se llama Harrison, es donde nace el Ku Klux Klan y donde sigue operando el Ku Klux Klan sí, wow. clandestinamente. Eso se dice. O sea, leyenda popular de Arkansas es que el Ku Klux Klan se sigue reuniendo en Harrison y hay un montón de carteles que sutilmente te dicen, no, estas son las familias tradicionales de América y ves una familia súper blanca, como que hay mucha white Sí, supremacy todavía ahí sí, y yo no quería pasar por ahí, yo tenía miedo porque había un pueblito súper lindo que fuimos varios fines de semana cuando vivía ahí y sí o sí pasabas por el centro de ese lugar. Y hay videos sí. en YouTube de, no sé, gente con carteles que dice Black Lives Matter y cómo se paran los que viven en Harrison para decirles Mm, que se claro, vayan de ahí. O sea, como claro. que, y incluso más allá de esas como muestras como más, como, o sea, violentas o muy claras de racismo, están muy, o sea, esas tensiones se siguen notando en la Sí, cantidad de docentes, o sea, de personas de color que trabajan en las universidades, de la cantidad de alumnos, porcentaje de alumnos que van a la universidad, como que evidentemente cuesta, o sea, sigue presente y cuesta más claro, a ciertas poblaciones como acceder a claro. un montón de cosas. Sí, tengo como varias cosas para decir. Primero, para la gente que tal vez no sabe qué es el Ku Klux Klan o el Sí, KKK, era como toda una organización que surge, o sea, como que tuvo bastantes resurgimientos, pero surge ujú. en eh, a principios del siglo, a principios del siglo XX o antes incluso, Sí, yo creo antes. que sí, porque estoy casi segura, la verdad que no lo sé muy bien, pero estoy casi segura que es después de la guerra civil, porque justamente querían como tratar Claro, de mantener ese ahí. estatus. Era, era como este grupo que abogaba por la supremacía blanca y un grupo súper violento que se ponía como todas, como unas, como unos mantos blancos, como con conos, como una cosa media religiosa pero macabra, y que iban con cruces prendidas a fuegos y asesinaron brutalmente a muchísima gente negra o Sí. o torturas, o tal vez gente blanca que apoyaba, o cosas así. Hubo un resurgimiento en la década del 60 que fue cuando se terminó la segregación. Sí, 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 sí. Así que, bueno, a mí se me pone la piel de gallina. sí, porque yo creo que justamente una de las características, o sea, como principales del gótico sureño es la crítica social que hacen a, digamos, justamente esa sociedad rota por la guerra civil y sobre todo voy a decir, la guerra civil por la esclavitud, o sea, Claro, que la deshumanización de un grupo de personas claro, es, no sé, sí, sí, y es algo y que creo que por eso sigue tan vigente el género, incluso teniendo como referentes que hagan literatura tan diferente, porque todos estos sí, referentes o estos autores emblemáticos o sea, son distintos. Algunos usan el sobrenatural, otros no, otros, qué sé yo, viste, todo diferente, pero creo que lo que tienen todos es esa crítica social, sobre todo la sociedad sureña está completamente sí, sí. rota, no me acuerdo qué palabra iba a usar, pero Sí, 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 rota me parece que es un buen término. Y además también, bueno, ya hablando del gótico sureño en sí, está bien eso que decís que tal vez hay mucha gente que confunde como que ya piensa en el gótico y piensa en el gótico europeo, donde siempre estaba lo sobrenatural. Y acá sí, justamente no, porque no necesariamente está lo sobrenatural, pero porque en el gótico sureño ya el miedo o el terror o lo que en el gótico europeo eran la transgresión y el exceso, acá está en el propio ser humano y eso es como que y entonces eso es como lo que da o más miedo o es lo que más te perturba, porque ahí es donde está lo verdadero roto de este ser humano.
Y también uno de los, como, si tenemos que ver temáticas, tal vez recurrentes en el gótico sureño, hay dos temáticas que se repiten mucho, bueno, en realidad tres. Una es, bueno, el tema esto de la sombra de la esclavitud, que eso es Ujú. una constante, que se ve bueno, y también otro es como ese pasado que no se puede dejar ir, que no puede dejar ir a las personas o que las personas no pueden dejar ir ese pasado, y la de el legado familiar manchado, ¿no? Sí, Y bueno, y después hay como muchas como subcategorías que tal vez no sé, es como que se plasman como las cosas más oscuras del ser humano, como, bueno, los actos violentos, el incesto, por ejemplo. Eh, bueno, ahora cuando veamos en Faulkner, ahí vamos a ver bien cómo se ve también, no sé, como la sexualidad, pero desde como una pulsión de muerte, eh, la venganza, ¿no? sí, Bueno, Faulkner, William sí, Faulkner. me ¿Considerás encanta. que es el mayor exponente, como el padre de este género? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, creo que cuando alguien piensa en el gótico sureño, piensa en Faulkner, El sonido de la furia, una rosa, Sí. ¿cómo es en español? A Rose for Es Emily, una rosa para Emilia. una rosa para Emily. A mí me gusta decirle Emily. Emilia, porque no me gusta cuando traducen Sí, tanto los nombres, sí. Pero sí. sí. Bueno, sí, una rosa para Emily, que es un cuento, que es tal vez para la gente que quiera introducirse en este género, de decir, bueno, no sé si me banco una novela entera. Una rosa para Emily es excelente, y bueno, ¿de qué trata este cuento? Bueno, tenemos a Emily Grierson, que es de estas familias, una mujer que vive encerrada en su casa antigua, y ella es como ese símbolo de esta sociedad que en su pasado fue dueña, seguramente, no me acuerdo el detalle si eran dueños de las plantaciones, pero Y eran que formaron, ¿cuándo era? El norte y el sur tenían nombres, la Unión y la Confederación, una cosa así, la confederación, sí. algo así. Los Eh, confederados, creo que eran los confederados. sí, y como su familia, algunos miembros de su familia habían lucharon por el sur. Sí, Eh, entonces arranca el cuento diciendo como que sus parientes habían estado en la Confederación y estaban ahí en el cementerio, como que se los trataba como héroes, y claro, como ella está representando como esa sociedad sureña del pasado, ¿no? Que por ejemplo, también en un momento es como que, como ella se muere su padre, entonces bueno, el alcalde decía, bueno, no hay que no cobremos impuestos, pero llega un momento que la señora no se muere más, y hay un nuevo sheriff que le dice, bueno, va y le dice como que es necesario que ahora como que pague los impuestos, y ella dice, no, yo nunca pagué los impuestos, ¿entendés? y Como no que los se voy a pagar. muestra, y no los voy a pagar, como que se Sí, muestra inalterable, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y yo creo que es eso, o sea, ella es como el símbolo de esa clase social que tiene un pasado grandioso y ella se niega a desaparecer o como que se niega Y a cambiar, a ¿no? admitir, sí, a cambiar y a admitir o a reconocer que, bueno, que está en decadencia esa clase social, los dueños de esas plantaciones y toda esa gente que se benefició del sistema de la esclavitud. Y ella es Claro. como, por eso me parece que creo que es como un ejemplo clave. No vamos a decir qué pasa, porque yo creo que es uno de los mejores cuentos, o sea, como Sí, un tiene un plot final, twist al final que es sí, fantástico. Pero sí pero es eso, sí, sí, y la decadencia de la clase social también se ve en la decadencia física de la casa, y esa como protagonista que está como muy fuera de tiempo. O sea, ella está muy mm, fuera de tiempo. Eh, sí. Sí, y bueno, y algo sí que quiero decir, como que después también entra en juego como las tensiones entre norte y sur, porque bueno, ella es una mujer sureña en el sur, y la llegada de un hombre del norte que viene a construir el tranvía, o sea, es como este progreso que viene del norte, y como que comienza un vínculo entre Emily y este hombre del norte, y bueno, y a partir de ahí esto como que se va a reflejar las tensiones entre norte y sur, y no diré más. Y después, por ejemplo, el sonido y la furia.
que vos como profesora de inglés, ¿qué te gusta más, el sonido y la furia o el ruido y la furia? Bueno, no, ay, no sé. Yo diría que sonido y bueno, el ruido y la furia, ay, no sé, porque nunca lo, Por- como le Porque estoy diciendo, textualmente no la sé. traducción sería sonido, pero a mí ruido es como que sound se refiere más como al ruido, porque una cosa, el sonido es como más armónico y el ruido es como más como caótico. Y a mí me gusta más porque, bueno, esta novela también trata sobre una familia sureña venida a menos después de la guerra y transcurre en la Semana Santa de 1928. Hay distintos narradores. El primer narrador, que es uno de los hermanos, es Benji, que es un discapacitado mental, y entonces su narración es bastante como caótica y confusa porque él no distingue el pasado del presente, es como que ve una cosa que le hace acordar al pasado, entonces como que salta al pasado, es como que no te avisa y es muy, muy confuso. Entonces el título hace referencia a un monólogo de Macbeth, de Shakespeare, en el que, Sí, bueno, Macbeth al final, cuando se da cuenta que ya lo tienen acorralado, que está por perder, que su mujer acaba de morir, él dice como un monólogo, uno de los monólogos más famosos de la literatura, que habla del sinsentido que es la vida, ¿no? Que dice, o sea, la vida no es más que una sombra que camina, un actor que se pavonea en el escenario y que después no se lo escucha más. Es un cuento contado por un idiota lleno de sonido y de furia que no significa nada. sí, Entonces, al poner el sonido y la furia, o el ruido y la furia, hace referencia a este monólogo o esta narración de Benji, como que sería el idiota, que sí, sería el discapacitado mental. Me parece que es uno de los mejores títulos de la historia de la literatura. sí. No, es que además bueno, yo tenía una profe en la facultad que nos enseñaba, bueno, habíamos leído sobre todo los cuentos porque era una materia, el cuento, y habíamos leído cuentos, y, pero siempre nos hablaba de The Sound and the Fury. Que es fascinante, que es una de las mejores novelas del siglo XX. Y la verdad que sí, yo creo que como que también encapsula bien todo digamos, este racismo estructural, estas aristocracias del sur que están completamente en ruinas, pero como que siguen mostrando que, ¿no? Como las personas negras lo siguen sosteniendo también, ¿no? O sea, como Sí. que se sostienen Mm, y sí, se mantiene todo esto, o sea, el grotesco, esta decadencia, pero con las narraciones no lineales, o sea, toda esta parte como de la vanguardia norteamericana, sí, es sí, fantástica. Es caótica, yo siento que no es para todos, o sea, creo que no todas las personas disfrutarían. No me no. acuerdo si fue a mi papá que le recomendé la novela, que él es lector, pero él me dijo como, o sea, esta novela me dice, no se entiende nada, no me gusta nada. No me acuerdo si fue mi papá, yo creo que era él. Eso fue hace mucho. Pero es fantástico, o sea, la experimentación, o sea, a nivel también eh, Sí. formal, la novela es buenísima. Pero hay que animarse a leerlo a Faulkner porque una vez que le agarras la mano te das cuenta que es muy interesante. Sí, y lo otro que tiene interesante es que él tiene como todo su universo narrativo, es en el mismo lugar, que es Yoknapatawpha County, creo que se Sí, llama, son las mismas familias, los Compson, los Grierson, no me acuerdo cómo eran sí. los otros apellidos, y es un poco confuso cuando empezás a leer los otros cuentos porque hay cosas que no coinciden. Me acuerdo que había leído uno que se llamaba That Evening Sun, no me acuerdo la traducción al español, porque claro, yo todo esto lo leí en la carrera de inglés Esa, cuando usé, esa tarde de sol, esa tarde algo así. algo así. Sí, Y ahí, por ejemplo, si lees ese cuento, a Cady le pasaba no sé qué cosa que no coincidía con lo que le pasaba claro, en Fury, como que la va novela. cambiando. Pero está interesante igual como ir leyendo sus cuentos, a mí me parecen que están buenísimos también y yo siempre soy muy fan del género del cuento, Sí, porque también yo también.
sí, como que encapsulan bastante como todas estas ideas y por ahí si te cuesta o no le agarras el ritmo a esta narrativa como confusa, que no es lineal, fragmentada de la novela, por ahí, por el cuento, eh, sí. Sí, y una cosa que no dijimos que está bueno que la gente sepa, que Faulkner influenció muchísimo a todos los escritores del boom latinoamericano, sobre todo a García Márquez, que por ejemplo Macondo sería el shock Napatofa de Faulkner, ¿no? sí, Que es este universo como que se mantiene a lo largo de toda la obra de García Márquez y con también estos personajes que se repiten en distintas obras y que se contradicen las historias y qué sé yo del legado, por ejemplo, bueno, Cien años de soledad también es un legado de Cien años de soledad y bueno, sí. después pasan cosas. Bueno, y si hablamos de cuentos y de gótico sureño, no podemos dejar de nombrar a Flannery O'Connor, que acá tengo sus cuentos completos en una edición hermosa de Lumen. Ah, está Eh, buenísima. sí, y de Flannery O'Connor, ella no solo es gótico sureño, sino también grotesco, ¿no? Sí, que yo creo que sobre, claro, como de Flannery O'Connor, como el elemento gótico que más, más visible está en su obra es lo grotesco. Mm, ¿No? Esa violencia como repentina, el final de los cuentos, que siempre tienen como esa vuelta súper sí. violenta, Mm, y usa ese grotesco como forma de, no sé si de confrontar, o sea, sí, de poner sobre sí, la mesa, de confrontar al lector con esa verdad que quiere mostrar sobre esa sociedad también sí, fragmentada, rota. sí. Sí, también personajes marginales, personajes como que escapan de lo normativo, personajes con Sí, deformaciones, sí, y es como que no es que ella quiera hacer como un festival o un desfile de freaks, sino que ella pone sobre la mesa que esos personajes existen y de alguna sí, forma es como criticar a la sociedad que se encarga de esconderlos o de ocultarlos o de ponerlos en un rincón y también es eso de como, también está mucho el tema de la religión en Flannery O'Connor, sí, sí. porque ella Eso era en el católica, sur, sí, o sea, claro, ella era católica, pero bueno, eso en el sur se ve ¿no? mucho. Uno de mis shocks más grandes al venir a vivir a Estados Unidos, porque uno viene de Latinoamérica, que es súper católico, Mm, religioso, y vos decís, Estados Unidos, o al menos en la representación en las películas, salvo por ahí en el gótico sureño que se muestra mucho como es la parte religiosa, pero uno se imagina como por ahí como un espacio más más laico, todo lo contrario. O sea, nunca he visto tantas iglesias, gente como tan religiosa, son más que nada protestantes, sobre todo en el sur, pero hay una región del sur que se le llama el cinturón bíblico, el Bible Belt, mm, que es toda una región que es súper, súper cristiana y que influye muchísimo en la vida. O sea, eso también como que sigue muy presente y ella hace como esa crítica también grande a la sí, religión. sí, claro, ella era católica como en un mundo de protestantes y bueno, está muchos, por ejemplo, sus novelas puntualmente para mí no están tan bien logradas, tiene solo dos novelas que es Sangre Sabia y Los violentos me arrebatan, que ahí se habla mucho del fanatismo religioso o del deseo desesperado de salvar el alma de uno, pero también se ven sus cuentos. Por ejemplo, su cuento más icónico es Un hombre bueno es difícil de encontrar, por ejemplo. Otro también muy bueno es El geranio, El pavo, muestra sobre todo como esto de lo grotesco y de un poco de lo injusta de la vida, por ejemplo. Sí, Em, Una vista del bosque es tremenda. Es la de ah, El esa no me abuelo lo con su acuerdo. nieta. No me lo acuerdo a ese. Es un vínculo entre un abuelo con con su nieta y un tema esto de la identidad y qué sé yo, es tremendo. Tiene también un plot twist muy bueno. La gente, la buena gente del campo. Sí, todo Bueno, lo que... voy a quejarme en este momento porque Sí. hace poco con todo el tema, no sé si es lo woke o no sé, como cuando ya querían cancelar hasta
querían cancelar a medio mundo, querían cancelar a Flannery O'Connor porque, o sea, ella, sureña, ¿de dónde es? De Georgia, no, sí, de Georgia, Creo que es de Georgia, sí. nacida en 1925, la querían cancelar porque salieron a luz como unas cartas de ella donde ella era racista. ¡Oh! ¡Qué Sí, sorpresa! Y sí, obvio sí. que era racista. Sí, una mujer de Georgia en 1925. Bastante o sea, es como que su literatura por lo menos intentó mostrar a la gente negra y y criticaba cosas racistas. Pero es como que, Sí. bueno, también hay que ver a los escritores en su contexto, ¿no? No le Mm. podés pedir Ay, no peras al había olmo. visto esa controversia. Porque claro, capaz que la controversia está en que ella también en algunos de sus cuentos como que mostraba esas como o esas tensiones en la era de la integración racial. Porque, claro, esas sus obras un poco más adelante que, o sea, Faulkner publica mucho durante los 20 y ella publica mucho después. El que yo me acuerdo bien de los cuentos, no sé cómo está traducido al español, es el de Everything That Rises Must Converge. El que Todo lo que está, se asciende, llama todo lo que asciende, sí, Debe Converger, algo ¿no? así. Sí, tiene que converger, sí. Es el que está un chico, Julian, con su madre en un viaje en autobús, en plena era así de integración racial. Y Mm, bueno, hay como una pelea, una discusión entre madre e hijo que va como a reflejar esa lucha entre el sur viejo, racista, paternalista, y ese sur nuevo, progresista, aunque tiene como toda su claro. hipocresía. Pero entonces capaz que sí, No, como entiendo. que, a ver, no es que en las cartas como que hablaba creo que hablaba de Níger y hablaba pero bueno, no es que decía, "Oh, hay que matarlos a todos", o sea, como No, que, claro. como que sí, no era progre, bueno, qué sé yo, en el sentido de que a mí no me gusta Sí, cuando no se toma el contexto o de sí, los escritores, de ¿no? producción, sí. Sí, Em, bueno, y otra, también pasa que en el gótico sureño, muchas escritoras, como que produjeron su obra en este género. Y una escritora también que me gusta mucho de este género es Carson McCullers, sí, em, que ella tiene como una corriente mucho más, como más tierna, nostálgica, melancólica, que Flannery O'Connor o Faulkner, que es más el grotesco o lo sí. violento y lo de las traiciones y este pasado manchado, ¿no? Sí, como que en ella, digamos, hay una crítica social en el racismo estructural o por ahí en la pobreza, también mucho en la frustración del sur blanco, empobrecido también, Mm, pero sí, no hay como un horror físico, no hay violencia explícita, pero sí hay como una atmósfera, sí, muy nostálgica, muy pesimista también, ¿no? O sea, sí. sí, Y también de personajes que intentan salir de la situación en la que está o que como que luchan por ser felices o cambiar, pero no pueden. Esto se ve, por sí, ejemplo, bueno, su obra maestra es Un corazón, no, El corazón es un cazador solitario, que es muy sí, lindo, es hermosa, esa novela sí, es muy triste, que también que los protagonistas son dos mudos y la novela arranca. En la ciudad había dos mudos, estaban siempre juntos. Y como que son como personajes también que son como marginales de alguna forma, sí, porque además son dos mudos y además que tienen como problemas como de intelectuales. Y también, por sí, ejemplo, en la balada del Café Triste, también, sí, por ejemplo, que la protagonista es una mujer que bizca y otro personaje que es un jorobado medio enano. Y son como también la marginalidad, pero como más eso desde la melancolía, ¿no? sí. Sí, sí, y como un pueblo en el que todos los personajes son, o sea, esos espacios muy solitarios, con un deseo así como reprimido o algo que no logra, Mm, no logran eh, salir de esas situaciones. claro, Sí, claro, sí, 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 sí. Em, y por ejemplo, si nos vamos tal vez, un libro que muchas veces, que hay gente que no sabes nunca bueno, forma parte del gótico sureño, no forma parte, pero para mí sí forma parte, y ahora voy a decir por qué lo creo, que es Matar a un ruiseñor. Un ruiseñor.
To Kill a Mockingbird, de Harper Lee, que un poco para poner en contexto, que, o sea, este libro es publicado en la década del 60, pero que es en plena lucha de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, cuando toda la época de Martin Luther King, de Malcolm X, de Rosa Parks, etcétera. Y ella publica una novela situada a fines de los años 20, después de la Gran Depresión, en el sur de Estados Unidos, y se habla también todo el tema del racismo en un pueblo. Y yo diría del gótico sureño porque además es como que se ve, también se muestra como lo mejor y lo peor de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que para mí no sé si clasificaría 100% gótico sureño, pero yo creo que sí, porque yo creo que, bueno, para empezar, de nuevo, está situado en una época así como del racismo muy arraigado todavía, con mucha pobreza y muchas tensiones sociales, y mucho, o sea, no hay un grotesco, no hay como lo macabro, pero sí está todavía como muy presente es en esa sociedad la opresión, la Pero hay corrupción. elementos de lo macabro, por ejemplo, en la familia es así, es como que un hombre negro es acusado de haber violado a una mujer blanca. Entonces, el Sí, padre de la narradora, de la protagonista, que es abogado, que es blanco, defiende a este hombre en el juicio. Y sí, la chica, que supuestamente fue abusada, la familia es como que dicen que es como, creo que en Estados Unidos le dicen white trash, como que sí, basura blanca, que sí, son, no por ser pobres, porque ahí te muestran que hay otras familias que son pobres, que, no por eso, sino que son malos, ¿no? No sí. puntualmente ella, sino el padre. Entonces, como que ahí en el padre de esta chica, eh, como que se muestra eso, lo macabro o lo malo de la sociedad y como lo perturbado También, también. y también estaba este personaje, Boo Radley, que era como Sí, temido por todos los niños, pero también es un hombre como muy aislado, que también se da mucho así como en el gótico sureño, siempre hay como un también. personaje muy aislado, una historia como su historia de vida muy distorsionada también, porque hay muchos rumores y leyendas alrededor de él, ¿no? Y como que ese misterio alrededor de él es ese, como ese miedo medio irracional que tienen, ¿no? Sí, A lo diferente y a lo que no encaja como en esa concepción que tienen como de la moral como tan rígida y ese orden como antiguo que queda. claro. Y Sí, vos sí, sí. leíste, y hubo una controversia con Ah, el segundo libro de Harper Lee que es como la secuela de Matar a un ruiseñor. no, no lo leí, Y hay pero mucha contanos. controversia porque, bueno, o sea, la secuela, ¿cómo se va? Se me fue el nombre, ya me va a venir el nombre. Algo de un centinela, cazar un centinela, Sí, algo así. pero lo muestran a Atticus como un hombre racista. Entonces la controversia es cómo puede ser si Atticus en Matar a un ruiseñor, que es clásico, él defendía al hombre negro de la violación y de la acusación, como de la violación que en teoría no sucede. Y entonces eh, en esa secuela se muestra cómo Atticus es racista y mucha gente lo ha criticado, pero yo de nuevo pienso como, bueno, o sea, es un personaje, ¿no? Pero también a mí no me pareció mala la secuela, ni tampoco me pareció que arruine el personaje, porque siento que era muy posible que haya sido racista y al mismo tiempo haya defendido al hombre negro, porque era su... Claro. Bueno, y un poco porque se nos está acabando el tiempo, pero no quería dejar de nombrar dos autores más. Sí, Que una, por un lado está, que no hablamos de teatro, y me sí. gustaría, porque hablamos todos solo de narrativa, que es Tennessee Williams, ¿no? Que no se lo suele tomar en este caso, ¿no? No, pero a mí me encanta Un tranvía llamado Deseo, es una de mis obras favoritas. Yo no soy muy fan de leer teatro, pero bueno, tiene su película con, ay, no va a salir este actor famosísimo. Marlon Brando.
Con Marlon Brando, gracias. O sea, está muy buena la representación en el cine, pero yo creo que es una obra que como que encapsula muy bien todas estas temáticas, ¿no? O sea, de la locura de los personajes marginados, de la pobreza, de la violencia doméstica, y la decadencia digamos, eh, en el personaje de Blanche, que Sí. encarna como esa caída de la vieja aristocracia del sur, frente al sur moderno y progresista, ¿no? Sí, que es Eh, que Blanche Dubois es como también una mujer sureña que ha caído en bancarrota y va en busca de la ayuda de su hermana, que está casada con un obrero, como que son más pobres, pero como que ella está sí, completamente desconectada de la realidad en el sentido de que no acepta que ese pasado de esplendor se fue. se fue. Entonces, que esto un poco es lo que pasa con la madre de los Compson, de la familia que Sí, pasa en El Sonido y la Furia, que también al no, como que las cosas han cambiado, ¿no? Y al sí, no aceptar que esas cosas cambiaron, como que te hace perecer, ¿no? sí. Sí, es lo que la lleva finalmente, bueno, a Blanche, que la lleva a la ruina, o sea, a la decadencia, Claro, eh, total. Pero para mí es una obra, o sea, si alguien quiere como incursionar en la lectura del teatro, para mí es fantástica. Esto cuando yo enseñaba literatura anglófona, siempre le enseñaba, es fuerte, pero tiene mucha violencia también. Bueno, como muchas de estas obras, todas estas obras del gótico sureño vienen con trigger warning porque tiene mm, mucha violencia, pero que creo que justamente está reflejando esa violencia de esa claro, sociedad. O sea, sí, es lo que... eh, pero bueno, Tennessee Williams a mí me encanta y es una obra que, que muestra mucho de esa decadencia, sobre todo en el sí. personaje de Blanche, Y y también de Kowalski, que es como como el nuevo, sí. sí, eso me Em, choca con ella. y sí. Em, y bueno, y por último me gustaría nombrar a otro escritor muy conocido que no se lo suele tomar en el gótico sureño, que es Truman Capote, que bueno, Sí, Capote es conocido por su novela A Sangre Fría, pero sobre todo la primera novela de Capote, que es Otras Voces, Otros Ámbitos, que es también autobiográfica porque es básicamente sobre un chico de Nueva Orleans que viaja a un lugar del sur que se deduce que tal vez es Mississippi, que como que no se termina de decir bien porque ha muerto su madre y va a vivir con su padre al que no conoce. Entonces ahí hay como todo, como este chico es como que es adolescente, pero como que está empezando a descubrir su homosexualidad y también se trata mucho del tema de la sexualidad reprimida, de todo este legado manchado, de los secretos familiares. Entonces se ve mucho esto en esta primera novela de Capote, que bueno, muchas veces Capote se lo toma más por A Sangre Fría o Desayuno en Tiffany's, que bueno, no tiene nada que ver sí, con el sonido, con el gótico sureño, pero bueno, y además es cortita, está muy buena para leer y sí. además que sea como autobiográfica. Em, y ¿sentís que quedó algún autor afuera o alguien a que te gustaría nombrar que no hayamos nombrado? No que me venga a la mente ahora, porque o sea, hay muchos autores de gótico sureño, pero creo que estos, o sea, para alguien que no ha leído, está bueno para adentrarse eh, en este mundillo, que a mí Sí. me parece como, bueno, la literatura del sur de Estados Unidos es para mí fascinante porque creo que también tiene mucha carga de toda esta historia, o sea, mucha historia que carga, o sea, no sé cómo explicarlo, pero tiene toda esta carga de las tensiones de la Sí. sociedad. Y a mí me parece que, o sea, a mí particularmente me llama mucho ese tipo de literatura, Mm, que está como tratando de reflejar como esas cuestiones sociales. sí. Ah, y una cosa que no dijimos es que también todos estos escritores influenciaron mucho a nuestras escritoras argentinas y las actuales, ¿no? Sí, sí, o sea, ahora hay como un nuevo.
una nueva ola de escritoras latinoamericanas que se le llama como el gótico latinoamericano o el gótico urbano. Por ejemplo, veíamos como Mariana Enríquez, por ejemplo, yo creo que es como, hay bastante, o sea, similar, yo creo que hay mucha influencia, porque digamos, o sea, de alguna manera adoptan estas temáticas del gótico tradicional, como lo oscuro, lo marginal o lo monstruoso, a sus contextos históricos, ¿no? Y Claro, políticos. Y siempre, como también en Mariana Enríquez, por ejemplo, yo veo la presencia ahí de lo grotesco, de estos cuerpos con sí, enfermedades, cuerpos mutilados, y estos sí, espacios también de ruina. Obviamente que a ver, o sea, el gótico sureño, bueno, los dos son muy localizados también, eso sí, sí. O sea, el gótico sureño es muy localizado en el sur y las tensiones raciales y esa aristocracia vieja que no deja ir la, digamos, la antigua sociedad y bueno, obviamente que en Mariana Enríquez, por ejemplo, nada, es la villa, el barrio abandonado, la casa eh, sí, de las familias. Pero bueno, claro, hay mucho, o sea, está muy localizado, pero creo que hay bastante influencia. Y los dos sí, como que apuntan a esa crítica social, que es lo que al fin está interesante, como ver ahí la claro, sí, conexión. sí. Sí, Mariana Enríquez o también, por ejemplo, Selva Almada, que es una escritora de Entre Ríos, que también tiene una novela que es El viento que arrasa, que está muy, muy influenciada. Yo veo muchas influencias de Flannery O'Connor y de Faulkner en Sí. esa novela, sobre todo de Flannery O'Connor. Así Ujú. que, bueno, ya llegamos al final de este capítulo. Es necesario decir adiós. Sí, no Bueno. seguimos hablando. Sí, yo seguiría hablando 1000 horas, pero bueno, ya nos extendimos mucho y me parece que dimos un panorama más que general. Bueno, Majo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, estando desde la otra parte del mundo. Esta es una de las genialidades de la tecnología. Gracias por darnos tu perspectiva como viviendo allá. ¿Dónde te pueden encontrar en Instagram la gente si te quiere escribir o si te quiere buscar? Sí, tengo medio abandonado mi blog, lo voy a retomar en algún momento, pero mi Instagram se llama Mi Algarabía y Bien, ahí, bueno, hasta hace, bueno, con el doctorado como que lo abandoné un poco, pero mi plan es retomar ahí un poco mis recomendaciones de lectura. buenísimo. Sí, sí, ojalá que lo retomes porque está muy bueno y además tenés muchas cosas muy interesantes para decir, haciendo el doctorado allá y con tu experiencia allá. Así Sí, que, bueno, muchas gracias. sí, gracias a vos por invitarme y en este tema que está súper interesante. Sí, un placer. Bueno, y gracias a todos del otro lado que nos escucharon. Soy Mili Garciarena y esto fue Buscando Lector Podcast y nos vemos en otro capítulo muy pronto. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta y que te suscribas. También me podés encontrar en Instagram como @buscando el lector para encontrar más contenido de libros, información sobre futuros talleres literarios y también podés encontrar mi podcast @buscando el lector en Spotify.